mi mamá me decía que no llore, que está mal, que no lo haga en público, o incluso como costumbre, ¿no? A veces lo hacemos en automático. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se acaba la plática? ¿Quién nos enseñó que protegernos era más seguro que simplemente decir, no estoy bien? A veces me pasa esto y no sé si a ti también. Estoy con alguien y me preguntan, ¿cómo estás? Y en mi cabeza hay un monólogo de cosas, de emociones. Estoy confundida, triste, con miedo, enojada, pero lo que digo es, todo bien. ¿Y tú? Y ese todo bien suena simple, pero también suena a que quizá podría ser una defensa, como si me pusiera un casco invisible que me cubre justo antes de mostrar eso que quiero, antes de mostrar esas emociones y eso que quiero que vean. Este casco tiene muchas formas. Cambiar de tema, hacer un chiste, ser sarcástica, evadir un poquito las preguntas, responder rápido. Y aunque por dentro me está aguantando muchas emociones, hoy me cuesta trabajo decirlo, seguramente te ha pasado. Y me pregunto, ¿en qué momento aprendimos que mostrar el cómo somos, qué sentimos, era demasiado, no deberíamos, tal vez no debemos decir lo que sentimos realmente? ¿Quién nos enseñó que protegernos era más seguro que simplemente decir, no estoy bien, ¿no? Que a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Hoy quiero hablar de eso, de por qué nos da miedo ser vulnerables y de lo que realmente está detrás de este casco, de este, me cuesta trabajo decirlo, y también de lo que podríamos descubrir si compartimos cómo nos sentimos. ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables? Primero, una parte tiene que ver con cómo está hecho nuestro cerebro, y es que este está diseñado para sobrevivir, no para exponerse y mostrar emociones, especialmente las incómodas, porque nos hace sentir en riesgo, nos hace sentir vulnerables. Y de hecho, hay un estudio o hay estudios que demuestran que si nos exponemos y sentimos ese rechazo social, se activa la misma parte del cerebro que cuando sentimos dolor físico. Entonces, literal, estamos sintiendo dolor físico cuando sentimos ese rechazo. Ese sentirnos ignorados, malinterpretados o rechazados y nos duele. Y si lo piensas, tiene lógica, porque durante muchos, muchos años, pues, para nosotros siempre ha sido importante pertenecer también, pues, al grupo social. Nadie está, solo en este mundo, siempre necesitamos de las redes de apoyo de la comunidad. Y el sentirte un poco excluido y decir: "Uy", ¿no? Podría ser una amenaza en sí misma. Un ejemplo muy rápido. No sé si has visto la, serie de Succession, pero justo es una de las series que me encanta. Si piensas en esa dinámica familiar, ellos tienen todo el dinero del mundo, tienen un montón de privilegios, pero su dinámica es de no mostrarse nunca vulnerables. De hecho, es mucho de mostrarse fuertes, ¿no? Despiadados en algunas, escenas del patriarca y todo esto. Entonces, tenemos por ahí muchos referentes. Esa es una. Otra que se me viene a la cabeza es Hill House. Es una historia buenísima, referente a cómo la familia realmente trata de nunca mostrarse vulnerable, o al menos no lo hace, y entonces a partir de ahí aparecen un montón de dinámicas de cómo se vivió estar en esa casa, y no es hasta que empiezan a hablar entre ellos y decir, bueno, yo lo viví de esta forma, yo me siento de esta forma, yo estoy enojado porque dejaste a mamá, yo hice esto, 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 o yo me siento de esta forma, es que se empiezan a abrir las conversaciones. ¿Esto qué tiene que ver? O parte de esto, ¿cómo lo relacionamos también con la cultura? En la cultura que habitamos, muchas veces está mal visto el decir lo que sentimos, las emociones. Hay una hay una publicidad que vi hace mucho tiempo, que entra alguien en la oficina y le preguntan: "¿Cómo estás?". Y él dice: "Estoy bien". Y entonces, de repente cae una piedra, ¡pum! Y le cae encima, ¿no? Después, alguien más le pregunta: "Oye, ¿cómo estás?", con la piedra encima, ¿no? Y él: "Estoy bien", ¿no? Y cae otra piedra, ¿no? Entonces, es como llevar esa carga que traemos por ahí y que nos está costando un poco de trabajo, quitarla. Y es que desde que somos niñas, a lo largo de la vida, podemos tener muchas experiencias. No sé, tal vez puedes estar recordando temas como, oye, ¿sabes qué? Mi mamá me decía que no llore, que está mal, que no lo haga en público, o incluso como costumbre, ¿no? A veces lo hacemos en automático. ¿Cómo estás? Bien. Se acaba la plática y eso es todo, ¿no? Y entonces, eso también nos moldea
Y esas experiencias de vida que tuvimos a lo largo de la infancia, la cultura, el cómo vemos a nuestra familia, cómo nos relacionamos, cada vez hace que ese casco se haga más grande, más pesado y que hoy nos cuesta un poquito quitarlo. Lo vemos en el trabajo, en redes sociales, en las relaciones y en todos esos lugares en donde pues es muy bien premiado el estar bien. Incluso piénsenlo en un ejemplo de trabajo, ¿no? Muchas veces no nos sentimos tan a gusto, no nos sentimos bien emocionalmente, pero no hay incapacidades emocionales. Es únicamente si es algo físico, cuando lo emocional también es una cuestión que nos afecta. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza tiene que ver con Breaking Bad, que es una de las series que más me gusta. Y pensemos en Walter White, como al ser una persona que al inicio de la serie, si tú ves los primeros capítulos, sabes que es una persona que tiende a reprimirse las emociones, a contener sus emociones. Alguien que, pues, no sabe explicar emocionalmente cómo se siente. Y después vemos esa transformación hacia Breaking Bad, tal cual, en el que, pues, vemos a esta cuestión de un poco más violenta, mucho más de poder, ¿no? Y en ese sentido, no es tanto que no haya aprendido a ser vulnerable, sino que se pasó tanto tiempo sin mostrar y decir lo que sentía, que, pues, pasó al otro extremo, un poquito de esa rabia que estaba conteniendo. Cuando no hablamos de lo que nos duele va a hablar por nosotros y va a salir en algún tipo de forma. Entonces, no es que no seas que seas exagerada, exagerado, que seas inseguro, que no quieras. Tiene que ver muchos factores, desde una cuestión de, enseñanza, cultura, roles de género, que aquí también implican muchísimo, no es lo mismo cuando eres hombre y que te enseñan a no decir lo que sientes, a cuando eres mujer, ¿no? Y pero también a veces no está tan bien visto, ¿no? Entonces, son una suma de factores que están interrelacionados. Hay otra de las series que me gusta mucho que se llama Better Call Saul, y hay un personaje, que se llama Howard, y un episodio muy particular de una frase que dice es: "No confundas mi amabilidad con debilidad", ¿no? Entonces, una de las ideas más equivocadas que tenemos sobre la vulnerabilidad es que es como una forma de debilidad, que si dices: "No estoy bien", entonces crees que estás fallando, crees que no eres suficiente, crees que estás mal aparentemente, y la verdad es que no es así. Ser vulnerable no es rendirse, es reconocer lo que sientes y darte permiso de expresarlo, de experimentarlo. Somos humanos, ¿no? Entonces, por nosotros va a pasar una serie infinita de emociones, de formas, matices, colores, que es un poquito, no, un poquito mejor expresarlo, es un poquito mejor, nos conecta con esa humanidad que tenemos. Te voy a recomendar una charla buenísima de, Brené Brown, y ahí hay una frase que dice: "La vulnerabilidad no es debilidad, es el riesgo emocional, la exposición y la incertidumbre, pero también es la cuna del coraje, la creatividad y la conexión". Lo que te quiero decir con esto es que nos ayudan ambos caminos, tanto para decir, bueno, sí tengo incertidumbre, pero también para la creatividad, por ejemplo, y para esa conexión que te decía hace un momento de la humanidad. Incluso, piénsalo bien, podrá ser contradictorio que queramos relaciones más auténticas, con más conexión, más profundas tal vez, pero nos cuesta a nosotros mismos también decir lo que sentimos, ¿no? Queremos una comunicación con nuestras parejas que nos ayude a crecer el amor, la relación, pero evadimos cuando hay un problema. Entonces, queremos cercanía emocional, pero con este casco puesto que tenemos, es un poco difícil poderlo tener. Spoiler alert, no se puede. No se puede tener esta conexión sin este mostrar. Y algo curioso pasa cuando te permites ser tú. Tu autoestima ya no depende de esa validación emocional externa, no te sientes más tú, incluso es mucho para este autoconocimiento, ¿no? Para saber y alinear lo que piensas, sientes, quieres, y eso es bastante padre. Hay una diferencia enorme entre me quieren porque soy la fuerte de la familia a me quieren porque aún con todas las circunstancias, pues soy humana.
Pensemos en este ejemplo de la película Encanto. Luisa siempre se presenta como un personaje fuerte, ¿no? Que dice, yo puedo todo, pero por dentro ya estaba cansada también de ese rol. Pues algo así es lo que nos llega a pasar en la vida. Entonces, ser tú, poder mostrarte esta vulnerabilidad, ese no estoy bien, es mucho más liberador. Y si te muestras y si dices lo que estás sintiendo, te cuento, yo soy la persona que a mí, aun cuando soy psicóloga y he trabajado también bajo mi propio proceso, me ha costado, ¿no? Y yo sé que no es fácil, incluso verbalizar uy, me siento triste y narrarlo, es como si se cortara un poquito la voz y es como, ¿no? Pero justo hay diferentes formas. Sé que es difícil, o sea, te entiendo si a ti también te cuesta o si no sientes tanta confianza. Hay diferentes formas que justo te quiero ir platicando de cómo sí conectar a través de las emociones. Y también puede ser que mucho esté en nuestra cabeza. Y puede que la otra persona incluso sea nuestro mejor amigo, pero nos dé un poquito de pena, porque en nuestra cabeza hay pensamientos como, eso no es para tanto, es tonto, no debería de hacerlo. Entonces, se vuelve también una lucha interna contigo mismo o contigo misma. Y aquí lo importante es que primero, también esta vulnerabilidad, también la vayas haciendo con esa conexión contigo mismo, porque si no, todavía es más difícil. Si contigo te cuesta, hacia los demás va a ser complicadísimo. Entonces, no te diría que la primera vez que fui a terapia pude abrirme con esta vulnerabilidad, pero lo que sí te puedo decir es que cuando pude hablar de lo que me pasaba, para mí fue mucho más fácil quitarme ese peso, ¿no? Y decirle, ok, de hecho me di cuenta que no era un peso, era una emoción que solo quería salir un poquito más. Así que entendí algo muy, muy importante. Cuando te quitas ese casco, no estás perdiendo protección, estás más bien abriéndote a la posibilidad de poder respirar más, poder sentirte un poquito más cómodo con quien eres. Y ahora, una de las preguntas que seguro te estás haciendo en ese momento es, claro, por supuesto, es muy fácil decirlo, pero hacerlo ya es otra cosa. O te puedes estar preguntando cosas como, sí, sí, está muy chido lo que me estás diciendo, pero pues, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y más si retomamos esto que te decía de los roles de género que a veces pues también nos atraviesan. Quiero dejarte 2 ejercicios súper chiquitos que tú puedes hacer para empezar a abrir esa conversación contigo. El número uno se llama el mensaje no enviado. ¿De qué trata este? Imagínate que tú quieres expresar lo que sientes a tu mamá, ¿no? Oye, me siento triste o me siento enojada porque no fuiste a una reunión que yo te pedí, bla, bla, bla. Entonces, ese mensaje no enviado lo vamos a escribir y vamos a hacer como si se lo enviáramos a mi mamá o a esa persona, escribiendo toda esa información de cómo me siento, de mis emociones, pero no lo vamos a enviar, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Sirve mucho para al menos poder canalizar esas emociones y decir, darles un espacio y decirles, aquí están, aquí existen, ¿no? Esa es la misión, es muy chiquitita y te va a ayudar bastante. El segundo ejercicio que te puedo dejar es esta cuestión de cada vez que te pregunten cómo estás, tratar de expresarlo de otra forma. Que en tu pregunta, más bien que tu respuesta automática no sea estoy bien, o si lo quieres hacer, pero agrégale un poquito más. Como por ejemplo, estoy tomando café, pero la verdad estoy tratando de organizarme en todo el día, ¿no? O algo similar. Hace mucho tiempo tomé clases de improvisación teatral y había un ejercicio que se llamaba ¿cómo sí? O decir sí siempre. Y entonces es un poco relacionado a eso. Es decir, no tienes que ser y decirles, ay, es que mi perrito se murió y entonces pasó esto, esto. No, solo es una improvisación diferente o un poquito de esa información como estoy tranquila, estoy, frustrada o estoy, un poco, con dudas, ¿no? No tienes que dar más explicaciones. Eso, al menos ya te acerca un poquito a quitar este "estoy bien", a nombrar un poquito y darle una ventanita, una abrir un poquito esa puertita y decir: "Ah, esto me pasa". Así que estos son 2 ejercicios súper chiquitos que te pueden empezar a ayudar a conectar con tus emociones. Yo sé que
no es lo más fácil, que nos cuesta, que quizá nos enseñaron mucho a no decir lo que sentimos, pero créeme que el conectar con tus emociones es una de las partes fundamentales para también conectar contigo y conectar con lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Puede que al inicio sea un poco incómodo, pero créeme que el irte quitando poco a poco ese peso también nos va a ayudar a conectarnos. Y solo para cerrar, también es esta cuestión en la que ese casco tuvo una función, ese casco en su momento también nos ayudó, porque tampoco vamos por el mundo contándole todo a todos, también sería exponernos muchísimo, pero puedes empezar con pequeñas acciones, con las personas que quieres y que seguramente también te aprecian muchísimo. Así que ojalá estos tips te hayan ayudado y escúchanos en nuestro próximo video.